dispersión y las medidas de posición, ¿sí? Que lo que hacen es resumir toda la información que ustedes tienen agrupada en una tabla en un solo valor que me represente el comportamiento general de los datos, ¿sí? Entonces es como una forma de resumir la información. Bien, hay unas medidas que son las medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda, que nos permiten resumir los datos en un solo valor representativo. Ahora vamos a explayarnos y vamos a ver cómo calcular cada uno de ellos, ¿sí? Y tanto la media, la mediana como la moda me arrojan una medida de variable, ¿sí? Que corresponde al valor central del conjunto de observaciones. En cambio, las medidas de dispersión me miden cuán dispersos están los datos respecto al valor central más importante, que es la media o el promedio. Y las medidas de posición, que son los cuartiles o los percentiles, me ayudan a ubicar los datos dentro del conjunto, dividiendo esos datos en partes iguales y permitiéndonos interpretar con mayor precisión cómo se distribuye. Bien, vamos a empezar con las medidas de tendencia central para datos no agrupados. ¿Se ve la diapositiva? Sí, sí. Bien, bien. Vamos a profundizar sobre la media. Nosotros vimos que teníamos 3 medidas de tendencia: la media, la moda y la mediana. Bueno, vamos a definir qué es la media. La media básicamente es el promedio del conjunto de datos, ¿sí? Se calcula como el cociente o la división entre la suma de todos los valores observados, o sea, todos los valores que tengo en la tabla, los sumo, todos los valores que toma mi variable, dividido por la cantidad de observaciones, el total de observaciones. Y acá tienen un ejemplo, fíjense lo que dice. En un examen calificado del 0 al 10, 3 alumnos obtuvieron una calificación de 5 puntos, 5 obtuvieron una calificación de 4 puntos y 2 obtuvieron 3 puntos de calificación. Y me pide calcular la calificación media. Bueno, lo que hace básicamente es, primero identifican la variable. La variable es, ¿cuál sería la variable? En La este caso, calificación. calificación, exacto. La variable es la calificación. Bien. Como yo tengo que 3 alumnos obtuvieron una calificación de 5, entonces el 5 me aparece 3 veces. Por lo tanto, fíjense que acá lo sumo 3 veces al 5. 5 más 5 más 5. Después, 5 alumnos se sacaron 4. Entonces el 4 me aparece 5 veces. Entonces acá sumo más 4, más 4, más 4, 5 veces. Y 2 alumnos se sacaron un 3. Entonces sumo el 3 2 veces. Bien, hago la suma total y lo divido por el número de datos que tengo en total. En total tengo 10 calificaciones, ¿sí? Entonces lo divido por el total, que es 10. Básicamente hago el promedio, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Sí. Bueno, entonces fíjense lo que me da como resultado. Me da 4,1, ¿sí? Eso lo que refleja es la calificación promedio o la nota promedio de todo el grupo, ¿sí? O sea, de esos 10 alumnos, la calificación promedio es 4,1, ¿sí? Sí. Fíjense que la media nos da una idea general de qué valor es el valor típico o promedio, ¿sí? ¿Cuál es el valor promedio que se considera de todos los datos que yo tengo? Sin embargo, si acá fíjense que tengo 5, 4 y 3 como calificación. Pero si yo tomo un valor que está muy alejado, que es muy grande, o un valor que es muy chiquitito, ahí la media ya cambia.
¿Por qué decimos que la media cambia? Porque tiende a inclinarse hacia el valor mayor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo pongo un 10 como nota, ya me va a cambiar mucho la media, ¿sí? Porque va a tender a irse hacia ese valor 10. Entonces, en ese caso decimos que la media no es un estadístico robusto, ¿sí? Porque es sensible a los valores extremos, los valores atípicos, ¿sí? Bueno, la moda. ¿Qué es la moda? La moda es el valor más frecuente de un conjunto de datos. Es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo anterior, fíjense, del examen calificado del 0 al 10, acá se repite el mismo ejemplo, fíjense lo que dice. ¿Cuántos alumnos se sacaron 5 puntos? 3 alumnos. ¿Cuántos alumnos se sacaron 4? 5 alumnos. ¿Y cuántos alumnos se sacaron 3? 2. Entonces ahí tengo que ver el valor de variable, que son las notas. Dentro de esos valores de variable, ¿cuál es el que se me repite más veces? Esa sería la pregunta. La calificación de 4 puntos. Claro, la Sí. calificación de 4 puntos. ¿Sí? O sea, yo tengo que 5 alumnos se sacaron 4 puntos. Entonces, es el mayor número de alumnos que se sacaron 4 puntos. O sea, la variable 4 se me repite 5 veces. Esa es la mayor frecuencia que tengo, porque, por ejemplo, 5 puntos nada más se sacaron 3 alumnos, ¿sí? Entonces, el valor que toma mayor frecuencia absoluta, esa es la moda, ¿sí? El valor de la variable que tiene mayor frecuencia absoluta. Entonces, acá decimos que la moda es 4, ¿sí? Porque es el valor de la variable x, xy, que tiene mayor frecuencia absoluta, ¿sí? Bien, ¿se entendió eso? Este es Sí, más sí, sencillo, me parece, ¿no? sí. Si hay una única moda, decimos que la distribución se llama unimodal. ¿Qué pasa? Puedo tener dos valores con la misma frecuencia absoluta, máxima. Entonces, en ese caso se dice que la distribución es bimodal y se da como valor de moda a esas dos variables que tienen la misma frecuencia máxima. Si hay más de dos modas, decimos que la distribución es multimodal. Y si todos los valores tienen la misma frecuencia absoluta, o sea, todos los valores de variable tienen la misma frecuencia absoluta máxima, entonces decimos que no hay moda, ¿sí? Bueno, la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es el valor que está en el medio, digamos, básicamente. Es el valor que ocupa la posición central cuando ordeno los datos de menor a mayor. Entonces, supongamos que, como tengo en este ejemplo, tengo que calcular la mediana para este conjunto de datos. Tengo 2,9, 3,4, 5,1, 4,31 y 15,9. ¿Cómo hago para calcular la mediana? Bueno, primero tengo que ordenar estos números de menor a mayor. Acá los ordené de menor a mayor. Una vez que los ordené de menor a mayor, me fijo, ¿sí? Acá, como el número de datos es impar, tengo que buscar el valor que esté justo en el medio. Como tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos, 5 números, tengo 5 posiciones. Y la posición del medio vendría a ser la posición número 3. ¿Se dan cuenta por qué es la posición número 3? Porque a la derecha de la posición número 3 tengo dos números y a la izquierda también tengo dos números. Es justo, me paro justo en la mitad.
hacia la mitad, en la mitad, hacia la derecha, tengo la misma cantidad de valores que hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el valor que está en la tercera posición? 4,31. Claro, ese es el valor de variable que está en la tercera posición. Esa es la mediana. ¿Sí? La mediana es el valor que ocupa entonces la tercera posición, para este ejemplo. ¿Sí? Cuando el número de datos es impar, no hay ningún problema porque pueden identificar enseguida cuál es el valor que está en el medio. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un conjunto de datos que son pares? ¿Sí? Donde los valores son pares, fíjense como este. 2,9, 3,4, 5,1, 4,31, 18,6 y 15,9. Lo primero que tengo que hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Lo mismo que antes. Ordeno los datos de menor a mayor. En este caso tengo 6 datos, ¿sí? O sea, 6 números. Entonces voy a tener 6 posiciones. En la posición 1 tengo el 2,9. En la posición 2 tengo el 3,4. Y así sucesivamente. ¿Cuál les parece que es la media acá? La mediana, perdón. La mediana. Sería básicamente lo que sería la suma de los valores intermedios, que sería 431 más 5,1 sobre 2. Exacto. ¿Sí? Tengo que calcular el promedio entre los dos valores que están acá en el medio. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo tomo el 4,31 solo, a la derecha voy a tener 3 números, a la derecha del 4,31 y a la izquierda voy a tener 2. Y lo mismo pasa si tomo el 5,1. A la derecha voy a tener 2 valores y a la izquierda voy a tener 3. Entonces, sí o sí, tengo que tomar los dos valores centrales, ¿sí? Y calcular el promedio de esos dos valores. Entonces hago la suma, que está acá abajo, 4,31. Uy, se me fue la... Hago esta suma. 4,31 más 5,1, que es la suma de los dos valores centrales, y lo divido por 2. ¿Sí? Y esa es la mediana. La mediana puede no coincidir con los datos que yo tengo acá. No necesariamente tiene que ser un valor que me coincida con los que tengo en mi conjunto. ¿Sí? Bien, ¿hasta acá vamos bien? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Bueno, seguimos entonces. Ahora vamos a ver la media, la mediana y la moda, pero cuando los datos están agrupados en intervalos. Vamos a ver que hay que usar otras formulitas. Cuando los datos están agrupados en intervalos, la media se calcula de esta manera. Cuando ustedes tienen una tabla, como las que ya vieron, donde tienen intervalos, tabla de frecuencia donde tienen intervalos, tienen que, para calcular la media o el promedio, tienen que usar esta fórmula de acá, ¿sí? Esta formulita, que es la suma de los XY por la frecuencia absoluta de cada intervalo, y a eso lo dividen por n, que es el número total de datos. ¿Quién es XY? XY es la marca de clase del intervalo. ¿Qué significa marca de clase? ¿Se acuerdan? Era el punto medio de cada intervalo. Entonces ustedes multiplican el punto medio de cada intervalo por la frecuencia absoluta de ese intervalo, ¿sí? Que la frecuencia absoluta es el número de apariciones que tienen los valores de ese intervalo. Y a eso lo dividen por n, que es el número total de datos. ¿Sí? Bien.
Ahora, ¿cómo se calcula la moda? Cuando los datos están agrupados en intervalos, ¿sí? No podemos saber cuál es el valor que más se repite, porque recuerden que la moda era el valor de X que tenía mayor frecuencia, que se repetía con mayor frecuencia, ¿sí? Que tenía mayor frecuencia absoluta. Entonces, como yo no puedo mirar directamente qué valor, porque tengo intervalos, lo que tengo que ver es cuál es el intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta. Bien, entonces busco el intervalo con mayor frecuencia absoluta y ese intervalo se llama intervalo modal, ¿sí? O clase modal. Bien, una vez que detecté ese intervalo, el intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta, lo que hago es calcular la moda, teniendo en cuenta ese intervalo, con esta formulita que está acá. ¿Sí? Bien, ¿quién es LI? LI es el límite inferior del intervalo modal. Entonces, yo busco primero el intervalo modal. Me fijo cuál es el límite inferior, después me fijo cuál es la frecuencia absoluta del intervalo modal, f sub i. Después me fijo cuál es la frecuencia absoluta, pero del intervalo anterior al intervalo modal. Después busco la frecuencia absoluta que está en el intervalo que le sigue al intervalo modal, al intervalo siguiente, ¿sí? Del intervalo siguiente busco esa frecuencia absoluta, que es fi más 1, y por último busco la amplitud del intervalo modal, que la amplitud se calculaba haciendo límite superior menos límite inferior. ¿Sí? Bueno, una vez que hice todo esto, reemplazo todos esos valores en la fórmula y encuentro la moda. Una aclaración, la moda siempre tiene que caer dentro del intervalo modal, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo de esto para que se vea mejor. Para la mediana también tengo que usar una fórmula, ¿sí? La mediana, recuerden que era el valor central del conjunto de datos. Entonces, lo que se hace primero es buscar el intervalo de la mediana, ¿sí? ¿Cómo busco el intervalo de la mediana? Como la mediana era el valor que ocupaba el valor de la variable, que ocupaba el valor central, yo tengo que buscar en qué intervalo estaría la mitad o más, ¿sí? de mis datos, digamos, ¿sí? O sea, lo que yo tengo que buscar es el intervalo que tiene frecuencia acumulada porcentual mayor o igual al 50%, ¿sí? Esta es la condición que se tiene que cumplir para que ese intervalo sea el intervalo de la mediana, ¿sí? El intervalo mediano. Entonces, me fijo, si la frecuencia relativa acumulada es mayor o igual a 0,5, entonces ese es el intervalo de la mediana. El primer intervalo que me cumpla esto, o lo que es lo mismo, que el porcentaje sea mayor o igual al 50%, ese es el intervalo mediano, o el intervalo de la mediana. Después lo que hago es buscar lo mismo. De ese intervalo mediano me fijo cuál es el límite inferior, que es LI, cuál es el límite inferior del intervalo, cuál es la frecuencia absoluta del intervalo, cuál es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al intervalo de la mediana y cuál es la amplitud del intervalo de la mediana. Todo eso lo reemplazo en la fórmula. Bueno, ahora vamos a ver los ejemplos. ¿Cómo calcular la media? Entonces, la media vimos que era la suma de las frecuencias por las marcas de clase, dividido el número total de datos. El promedio, ¿se acuerdan? Entonces, yo tengo acá en este ejemplo
la distribución de frecuencias que corresponden a los puntajes de 50 alumnos en una prueba. La marca de clase es la segunda columna, que son los puntos medios de cada intervalo. Y la frecuencia absoluta es el número de veces que se me repiten los valores que caen en este intervalo, ¿sí? Bien, entonces, fíjense que en la tercera columna, o en la cuarta, mejor dicho, lo que hace es multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. Hace 62,5 por 5, 67,5 por 5, ¿sí? Que es este producto que está en mi fórmula, F sub A, frecuencia absoluta, por la marca de clase. Bien, por eso lo pone en una columna, para después sumarlo a todo y el resultado total va a ir en el numerador, ¿sí? En la sumatoria. O sea que acá en el numerador va a ir 3.830. Y en el denominador, fíjense que va el número total de datos, que es 50. Y eso me da 76,6 puntos, que es aproximadamente 77 puntos. Bueno, ¿y qué significa esto? Este valor promedio significa que el puntaje promedio, ¿sí? en una prueba es de 77 puntos. ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo? Sí, por ahora sí. ¿Sí? ¿Los demás? Sí, sí. ¿Sí? Sí, Bien. sí, sí. Bueno, si no, párenme y pregúntenme, ¿sí? No, yo no tengo problema en contestar. Ahora vamos a ver cómo calcular la mediana y la moda. Fíjense que acá tienen un ejemplo donde tienen las edades, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la acumulada. Bueno, dijimos que para calcular la mediana, lo que teníamos que hacer era primero identificar el intervalo mediano. Entonces, tenemos que identificar qué intervalo tiene frecuencia acumulada de la relativa porcentual mayor o igual al 50%. Entonces, si ustedes se fijan acá, o frecuencia acumulada mayor o igual al 0,5, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan acá en las frecuencias relativas acumuladas, ¿cuál es la que sobrepasa el 0,5? Acá tengo 0,1, 0,32, 0,48, 0,58. ¿Sí? Porque 0,48 es menor a 0,5. 0,58 ya es mayor o igual a 0,5. Entonces, tengo que fijarme el intervalo que corresponde a esta frecuencia relativa acumulada. ¿Y cuál es el intervalo? 37,46. Ese es el intervalo mediano, o el intervalo de la mediana, ¿sí? El 37,46. Bien, una vez que identifiqué el intervalo, ya está, porque el límite inferior del intervalo es 37, ¿sí? Después, ¿qué más me pide la fórmula? Me pide la frecuencia acumulada del intervalo anterior, ¿sí? Al intervalo mediano. Si este es el intervalo mediano, me fijo la frecuencia acumulada. Bueno, tengo que ver no la frecuencia acumulada del intervalo mediano, sino la anterior al intervalo mediano, que es 24, ¿sí? Es el valor este. La frecuencia absoluta del intervalo mediano es 5, ¿sí? La frecuencia absoluta F sub I. Y después me queda la amplitud, que es la resta entre límite inferior menos límite superior, 46 menos 37, que me da 9. Bien, y con todos